Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a comprobar cuánto da de sí un sobrecito de Funigumi. También es conocido con el nombre de goma eva moldeable o plastilina saltarina. Este sobrecito contiene 60 gramos de esta pasta y me ha costado 1 euro. A ver cuántas cosas consigo hacer con este sobrecito. Voy a comenzar haciendo una figura. Prepararé un esqueleto con alambre. Para conseguir que el alambre sea más rígido y fuerte, lo trenzaré. Me ayudaré con unos alicates y le daré la pose que quiera. Después lo fijaré todo con cinta para que no se mueva. Fíjate bien que he hecho el esqueleto en 2 partes. Por un lado serán las piernas y el torso y por otro lado los brazos. Ahora voy a recubrir todo el esqueleto con Funigumi. Lo voy a llamar plastilina porque no me gusta llamarlo Funigumi. La cabeza la voy a hacer aparte. Voy a coger un pedazo de papel de aluminio y hago una pelotita. Y esta la envolveré con la plastilina. La bola de papel de aluminio me va a ayudar a la hora de modelar, ya que me dará una base rígida. Esta plastilina es muy suave y blanda y se deforma con facilidad. Puedes destrozar alguna parte de la figura mientras estás trabajando en otra sin darte cuenta. Por eso es por lo que le he hecho el esqueleto, para asegurarme de que conserve la posición original y no se deforme ni se rompa constantemente. A mí me gusta trabajar este material por capas. También resulta bastante difícil conseguir detalles muy finos. Pueden salirte cositas resultonas, pero no esperes una gran calidad. Es más que nada para cositas sencillas. Para darle un mejor acabado final, puedes suavizarlo con la yema de los dedos mojándolas con un poquito de agua. Ahora ya debes de saber cuál es el primer personaje que he elegido para hacer. Sí, es tu amigo y vecino Spider-Man. Y para el color utilizo pinturas acrílicas al agua. Utilizando algunas pinturas más claras que el tono base, le haré algunas pequeñas iluminaciones con el pincel en seco. Y para terminar esta primera figura la barnizaré. Y así es como ha quedado este Spider-Man. La verdad es que está bastante chulo, es muy pequeñito. Por eso lo voy a dejar así y no le voy a hacer todas las rayitas del traje. Para continuar voy a hacer un imán para mi nevera. Esta forma que va cogiendo ya te debe de sonar. Sí, el maestro Muten Roshi, Tortuga Genio o Fouet Tortuga, el primer maestro de Goku. Para este vídeo no podía faltar algo de Dragon Ball. Y el maestro de la escuela, Kame Sennin, me parece una buena opción. Para el coloreado le daré un sombreado plano, al estilo anime. También le voy a hacer un delineado negro con un pincel muy fino. Y ya tenemos casi nuestra segunda cosa. Para terminar voy a coger un rollo de imán, cortaré un pedazo y se lo pegaré detrás. Ahora voy a pasar a hacer la tercera figura. Voy a hacer a un señor Potato en miniatura. La idea es hacerlo y poder hacerle el sombrero y la cara intercambiables. Para hacerlo he vuelto a utilizar papel de aluminio como base. Los sombreros y las caras las haré aparte. Aunque esta plastilina no es perfecta y tiene sus puntos negativos, también hay que comentar los positivos. Y es que esta plastilina seca al aire, se puede pintar, pesa muy poco y es muy limpia, no mancha para nada. No se la recomendaría a un profesional, pero para un niño o para hacerte tus propios muñequitos no está nada mal. Muy recomendable para empezar a hacer tus primeras figuras. He cortado 4 trozos de imán. Uno lo pegaré en la zona de la cara en el cuerpo de la figura y otro donde irá el sombrero. Y con los otros 2 que me quedan, uno lo he pegado en el sombrero y otro en la cara. Así podré hacer diferentes caras y diferentes sombreros y podré intercambiarlas muy fácilmente con los imanes. He hecho a Mr. Potato Mizarandir y también al clásico. Para terminar con la figura, voy a darle un coloreado plano y le daré un barniz para que parezca un juguete. Y así es como nos ha quedado esta tercera figura. Me gusta mucho cómo me ha quedado, de momento es mi favorita. Un señor patata en miniatura con sombrero y cara intercambiables por imán. Y además su versión de Gandalf el Gris, una verdadera chulada. Los siguientes serán 2 embellecedores para lápiz, uno para chico y otro para chica.
El de chica será una varita al estilo Sailor Moon. Haré un churrito muy fino y lo enrollaré en forma de corazón y le pondré algunos otros detallitos más por encima. Para hacer la sujeción al lápiz y que la plastilina no se pegue a él, lo forraré con papel de aluminio y celo. Y ahora ya podré cubrirlo con plastilina. Cortaré un pedazo de alambre y lo doblaré en forma de espiral. Esto será la unión entre el soporte y el corazón, y lo fijaré con unas gotitas de superglue. El siguiente que voy a hacer es el de chico, o mejor dicho, el de hombre. Mazinger Z es una serie para hombres. Voy a hacer un puño de Mazinger con sus cuchillas de metal. Este, por supuesto, va a ser para mí. Aunque es una serie que no corresponde a mi época, tuve la suerte de ver la serie completa en la televisión autonómica de mi región. Solían poner muchos dibujos animados antiguos, y eso que yo ya soy del año 89. Estoy hablando de que estos dibujos los veían mis padres. Para que la pintura de Mazinger Z se vea metalizada he mezclado azul con pintura plateada. El 60% será pintura plateada, mientras que el 40% pintura azul. Hay que tener en cuenta que el tono de azul se verá mucho más claro. También le voy a hacer como un efecto de suciedad de batalla mezclando pintura acrílica negra y agua. Mientras seca terminaré de hacerle los últimos detalles a la varita. Le pegaré algunas piedrecitas brillantes y listo. Había olvidado de hacerle algunos arañazos al puño. Para hacer los arañazos voy a utilizar el color plateado. Puño fuera. Y aquí tenemos nuestras figuritas embellecedoras para lápiz. Una chulada. Y todo por €1. Y todavía me queda la mitad del sobre. Lo siguiente que voy a hacer será un gazapón de Naruto. Una figurita pequeña y además le voy a hacer una base. Y como a la primera figura de nuestro vecino y amigo Spider-Man le echo un esqueleto con alambres. Esta voy a intentar hacerla un poquito más detallada a ver qué tal. Aunque conseguir hacer mucho detalle en este tamaño es bastante difícil con esta plastilina. Estoy sujetando la figura con mucho cuidado, súper suave, y aún así la estoy deformando con los dedos. La verdad es que hay que ser muy delicado para manejar esta plastilina. La verdad es que el esqueleto de alambre le va a ir de perlas. La base de la figura también la voy a realizar con la misma plastilina. Y ahora ya terminada la escultura procederé a pintar. El coloreado será muy simple. Le haré unas pequeñas iluminaciones con el pincel en seco, aplicándole un tono más claro al color base. Esto le dará una mayor sensación de volumen a la figura, aunque un sombreado plano al estilo anime también le quedaría muy bien. Además, podrías definir mucho mejor dibujando todos los elementos de la figura que es tan difícil de hacer con esta plastilina. Aún así creo que le voy a hacer un pequeño delineado en negro. Creo que puede quedar bastante bien. Y así es como me ha quedado el gazapón de Naruto. Para lo pequeñito que es ha quedado bastante curioso. ¿Qué te parece a ti? Estoy amortizando bastante bien el euro que me ha costado el sobre de plastilina. Y lo siguiente que voy a hacer será una cápsula y el radar del dragón. Esto es muy sencillo de hacer. Les colocaré unos imanes y los pegaré en mi nevera. Voy a utilizar un Posca blanco de punta fina. Dibujaré la insignia de Capsule Corporation y la numeración de la cápsula. En esta ocasión voy a utilizar un marcador de color negro para hacer un pequeño delineado y algunas marcas. Cuando tienes que pintar con colores claros por encima de otros más oscuros, el blanco es una buena base. Yo voy a utilizar un Posca. Así el amarillo de las bolas de dragón y el triángulo en rojo se verán mucho más vivos. Y así es como ha quedado el radar de dragón, solo falta colocarle un imán y a la nevera. Y también tenemos la cápsula y el maestro Muten Roshi. 3 imanes para mi nevera.
Y para terminar con el videíto, voy a hacer una pelotita de las tortugas ninja, de Leonardo en concreto. Como es plastilina saltarina, tenía que hacer una pelota. Y la verdad es que bota bastante bien. Y hasta aquí con el vídeo de hoy. Un saludo y hasta la próxima.